La retinopatía diabética es de los temas más preguntados en el ENARM. Porque afecta a casi un tercio de los pacientes con diabetes y es una de las principales causas de ceguera prevenible en adultos. Entonces, la diferencia entre la no proliferativa y en la proliferativa es que en la proliferativa tenemos que dar láser. Diferenciar entre retinopatía no proliferativa y proliferativa es clave para evaluar la gravedad y el pronóstico de los pacientes. Con esta clase vas a saber identificarla, clasificarla y cuál es el manejo correcto. La retinopatía diabética es de los temas más preguntados en el ENARM, entonces aquí pongan atención. La retinopatía diabética se encuentra hasta en el 32% de los pacientes diabéticos en México, o sea, casi un tercio de la población diabética. A los 20 años de diagnóstico, los pacientes que tienen diabetes tipo 1, prácticamente el 100% va a tener algún grado de retinopatía diabética. Y a los 20 años de diagnóstico de diabetes tipo 2, el 60% va a tener retinopatía diabética. Entonces, ¿cómo se genera la retinopatía diabética? Bueno, entonces hay tres vías por las cuales se genera daño en la retina. La primera es la vía de los polioles, que más o menos la vimos en el cristalino. Entonces, la aldrosa reductasa empieza a aumentar la concentración del sorbitol. Y el desorbitol produce la sorbitol deshidrogenasa para producir fructosa. La fructosa atraviesa la membrana celular y eso causa daños tóxicos en las células vasculares, que va a hacer que los pericitos, que se encargan de tener las uniones entre ellos y que no haya fuga de líquido, pues empiecen a morir y entonces sí haya fuga y haya alteraciones en ellos. Las siguientes son las especies reactivas de oxígeno, que es por oxidación. Entonces la hiperglucemia causa un aumento de las especies reactivas de oxígeno, radicales libres y superóxido. Eso hace que en las células endoteliales de los capilares sanguíneos otra vez haya efectos tóxicos y también aumenten la permeabilidad. Y la última es la vía de la proteincinasa C. Transfieren potasio de ATP a proteínas, modifican su función, elevan el diacilglicerol por activación de la PKC beta 2. Esto eleva la expresión de colágena, fibronectina y endotelina, que causan un engrosamiento de la membrana basal. Si hay un engrosamiento de la membrana basal, entonces igual no va a ocurrir la misma permeabilidad como si fueran unos vasos sanguíneos sanos. Y eso va a hacer que se empiece a transcribir este factor de crecimiento vascular endotelial que va a aumentar la permeabilidad vascular y va a haber una proliferación de vasos sanguíneos. ¿Sabes cuál es la verdadera razón por la que en la mayoría no pasa el ENAR? No es falta de inteligencia, es porque estudian con calendarios genéricos, sin considerar sus horas reales disponibles, sin distribuir el tiempo de estudio de acuerdo a la proporción real de preguntas por especialidad y sin integrar simulacros desde el inicio. Y cuando no pueden cumplir, creen que el problema son ellos. En Aesculapius tendrás tu calendario personalizado basado en tres cosas: tu disponibilidad real de tiempo, la estructura del ENARM y un sistema de estudio con 3 fases para repasos objetivos. Nuestros alumnos no estudian más, estudian mejor. Para mí sí valió la pena cada peso, porque creo que veo reflejado todo el esfuerzo y sobre todo creo que el curso me dio como una base muy sólida. Superó mis expectativas. El curso te va llevando de la mano. La estructura definitivamente no es como que la misma estructura, pues como que muy monótona de todos. Como que siento que la atención personalizada es algo que te da el boost muy importante. Si vas a presentar el ENARM este año, deja de improvisar. Visita esculapius.com para mayor información. El primer cambio histopatológico que nosotros vamos a encontrar va a ser la pérdida de los pericitos en los vasos sanguíneos. Después, disminuyen las ocludinas, que son las uniones estrechas, y eso aumenta más la permeabilidad. También hay producción de óxido nítrico. Acuérdense que el óxido nítrico dilata. Y eso va a hacer que haya más permeabilidad, ¿ok? Entonces, si hay más permeabilidad en los vasos sanguíneos, ¿qué vamos a encontrar clínicamente? Entonces, como datos clínicos, no histopatológicos, sino clínicos, vamos a encontrar microaneurismas, que son los primeros datos clínicos en la retinopatía diabética. Como ustedes pueden ver, son estos puntitos rojos, que son dilataciones oculares de los vasos sanguíneos. Como están aumentada la permeabilidad de ellos, pues también vamos a ver hemorragias intrarretinianas, que son estos puntos rojos más grandes. Pueden haber exudados duros, que son generalmente depósitos extracelulares de lípidos y de lipoproteínas, o blandos, que son estas blanquecinas, que son infartos de las capas de fibras nerviosas. También puede cambiar de forma la forma de los vasos sanguíneos. Puede haber algo que se llama arrosariamiento venoso,
y eso es un factor de riesgo cardiovascular. Los vasos sanguíneos se empiezan a ver como salchichas. Entonces vean aquí las hemorragias intrarretinianas, pueden ser así alargadas, que se llaman enflamas, o pueden ser así redonditas, ¿ok? Y los puntitos rojitos que alcanzan a ver son los microaneurismas. Estos son los arrozamientos venosos, vean cómo se ve como salchichita. Entonces estos vasos sanguíneos anormales pues son de bastante mal pronóstico para la vida. Aquí están los exudados lipídicos o duros, que vean cómo son amarillitos, bien contenidos. Y los exudados blandos, que no son exudados, son más bien infartos de las células ganglionares y por eso se ven difusas de bordes mal definidos. Entonces, en la retinopatía diabética también vamos a encontrar anormalidades en los vasos sanguíneos, que principalmente son la neovascularización. La neovascularización pues son la formación de nuevos vasos sanguíneos en respuesta a la isquemia. Entonces, esta isquemia se debe, pues como debido a que no hay una buena permeabilidad vascular, pues se empiezan a ver turbulencias y se empiezan a ocluir los vasos sanguíneos y entonces se empieza a ver como respuesta anormal para esa isquemia, pero estos vasos sanguíneos son anormales, porque esos vasos sanguíneos pues van a sangrar y van a causar problemas. Entonces aquí pues igual vean cómo las hemorragias son más severas, exudados duros más severos, y acá en esta otra imagen podemos ver cómo hay proliferaciones ya de membranas fibrovasculares, es decir, de fibrina con neovasos sanguíneos, que esto pues va a culminar en el desprendimiento de una retina. ¿Ok? Entonces aquí podemos ver una retinopatía diabética que tiene neovasos. Vean estos neovasos que son en forma de coral. Vean estos vasitos coraliformes y vean cómo aquí ya están echando sangrita fresca, sangrita roja. Esa sangrita, si hacemos si quitamos zoom, entonces podemos ver cómo aquí estas hemorragias pues ya están contenidas por debajo del víteo. Entonces, la retinopatía diabética puede clasificarse en no proliferativa y en proliferativa. La no proliferativa la vamos a dividir en muy leve, leve, moderada o severa, ¿ok? No se la tienen que aprender, lo único que tienen que aprender es que cuando se llama retinopatía diabética proliferativa es porque ya hay vasos sanguíneos nuevos o neovasos sanguíneos en la papila o fuera de la papila. Entonces la diferencia entre la no proliferativa y en la proliferativa es que en la proliferativa tenemos que dar láser, tenemos que dar PAM fotocoagulación con láser argón, ¿ok? Para quemar esos vasos sanguíneos y que no estén traccionándose y que no hayan hemorragias. ¿Cuáles son los factores de riesgo para que la retinopatía diabética se vuelva proliferativa? Ser de sexo masculino o haberse embarazado, tener una TEA, una tensión arterial sistémica que esté muy elevada, o sea, que estemos descontrolados, o que la hemoglobina glucosilada sea mayor de 6.5%. Si disminuye a menos del 6%, pues esto es un factor de protección. Y pues bueno, siempre decirles a los pacientes que hay una memoria metabólica, ¿no? O sea, no es lo mismo no haberse cuidado 20 años y quererse cuidar ya en los últimos años de vida y que el paciente te diga, ay no, pero pues es que ya me cuido, doctor, ya mi glucosa está en 100. Sí, pero ¿cuántos años pasaron con su glucosa en 200, ¿no? Más de 20 años. Entonces hay una memoria metabólica y esto es muy importante, pues porque esto pues desmotiva mucho a los pacientes porque ya una vez que se cuidan, pues de todas formas va a haber una progresión. Que tengan proteinuria o daño renal es un riesgo relativo para que haya retinopatía diabética proliferativa del 2.32. Y pues bueno, tener dislipidemia y el tabaquismo, pues aquí la verdad es que no es un factor de riesgo. Pueden seguir fumando, pueden seguir lastimando sus pulmones y corazón, pero pues en la retinopatía diabética no va a influir. El tratamiento, como les dije, es la retinopatía proliferativa. Aquí lo que hacemos son disparos de láser argón para quemar la retina que está isquémica, para así disminuir la demanda de oxígeno y que la retina que está sana, que es la del polo posterior, la de la mácula, pueda seguir nutriéndose y que no se formen estos neovasos y estas tracciones fibrovasculares que nos pueden desprender la retina. Lo malo de esto pues es que como quemamos la retina periférica, pues va a disminuir la calidad del contraste y va a reducir el campo visual. Pero pues es mejor eso a que se desprenda la retina. Ahora, la principal causa de
mala visión en los pacientes diabéticos no es la retinopatía diabética, es el edema macular diabético. Y el edema macular diabético puede estar presente con o sin retinopatía diabética, ¿ok? Entonces es importante saber esto porque los pacientes dicen, no, pero ¿cómo si no tengo retinopatía diabética? Bueno, pues es que puede aparecer con o sin retinopatía diabética. Nosotros utilizamos una cartilla que se llama cartilla de Amsler para valorar algo que se llaman metamorfopsias. Las metamorfopsias son la distorsión de líneas que causan por una inflamación en el área macular. Y se usa viendo al centro, al punto negro, tenemos que ver con un ojo tapado y luego con el otro ojo tapado y ver que las líneas estén perfectamente derechas. Si en algún momento las líneas se distorsionan como en esta parte, pues el paciente está teniendo una inflamación a nivel del área macular. En este caso, pues si son pacientes diabéticos, lo más probable es que sea un edema macular diabético. El edema macular diabético se refiere a cuando hay un engrosamiento de la retina, es decir, cuando hay líquido subretiniano y aparte está asociado a exudados duros cerca del área macular. El tratamiento para esto es obviamente decir al paciente que se cuide con su control metabólico, que disminuya su hemoglobina glucosilada y inyectamos nosotros unas sustancias que se llaman antiangiogénicos o antifactor de crecimiento vascular endotelial. El más aprobado hoy en día se llama Aflibercept o su nombre comercial se llama Wetlia. Estos medicamentos los inyectamos de forma intravítrea para que disminuya este grosor macular y al mismo tiempo pues disminuya el riesgo de perder visión. Vamos a recapitular con estos 5 puntos clave. En México, 1/3 de los pacientes con diabetes mellitus presentan retinopatía diabética. El cambio histopatológico más importante es la pérdida de los pericitos. La retinopatía diabética se clasifica en proliferativa y no proliferativa. En la no proliferativa, el manejo incluye el control metabólico y las evaluaciones periódicas. Y en la proliferativa, el tratamiento es la panfotocoagulación. No te olvides de darnos like, suscribirte y darle clic a la campanita para ver más contenido como este.